Después de la pausa de la semana pasada, estamos regresando a Levítico. Abre tu Biblia en Levítico capítulo 17. Estamos justo en la mitad del libro, no en cantidad de capítulos, sino en tema. El tema hasta este momento ha sido la adoración en el tabernáculo. Hemos visto cómo Dios quiere meterse aún en nuestros hogares, pero desde la parte visual, desde el tabernáculo. A partir del capítulo 17 y hasta el final de este libro, se va a una parte mucho más práctica, y mucho de lo que sucede en los siguientes capítulos sucede fuera del tabernáculo. Y este capítulo 17 es un capítulo de transición entre estas dos partes. Hace 2 semanas vimos el capítulo 16 y hablábamos de cómo el día de expiación que se narra en el capítulo 16 como un día al año para el pueblo de Israel era simplemente una sombra del día en que cambió la historia de la humanidad, el día que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y en el versículo 30 me dice esto del capítulo 16. A manera de introducción dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de expiación hacía esto, hacía limpios de todos sus pecados delante del Señor a este pueblo. Era el día de expiación. El día de hoy en el capítulo 17 se enfoca en la sangre y esta sangre derramada de este sacrificio que limpiaba de pecados al pueblo delante de Dios es el enfoque de este capítulo 17. El capítulo 17 se trata de esto, de sangre. Y vemos principalmente 2 mandatos alrededor de este tema de la sangre. Veremos en la primera parte mandatos acerca de la sangre derramada, la sangre que se derrama como un sacrificio. Y en la segunda parte veremos sobre la sangre consumida, el comer sangre. Pero al final de cuentas, como hemos terminado cada capítulo 17, simplemente es una ventana para ver a futuro la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el significado de esa sangre. Así es que, ¿por qué no oramos y comenzamos a estudiar esta porción? ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir a tu palabra, Señor. Queremos ponerlo en tus manos este tiempo. Te pedimos que tú te glorifiques, tú hables a nuestros corazones, transformes nuestras vidas en este día, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el capítulo 17 del verso 1 y 2: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. A partir de aquí aparecen estos 2 mandatos. Son mandatos los que tiene Dios en este capítulo para su pueblo. El primer mandato comienza en el verso 3, termina en el verso 9 y dice de esta manera: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado, dice, de su pueblo. El primer mandato tiene que ver con sangre derramada. En el versículo 4 me dice: sangre derramó. Y esta no es simplemente derramar sangre, sino tiene una connotación de sacrificio. Y si te das cuenta, en el verso 3 está hablando de animales para sacrificio: buey, cordero, cabra. Y el mandato era: estos sacrificios se tienen que hacer en el tabernáculo, no fuera del tabernáculo.
Por eso dice que si alguien lo hacía en el campamento, fuera del campamento, y no lo traía al tabernáculo, entonces sería cortado. Y el fin es que traigan los hijos de Israel, dice en el verso 5, sus sacrificios a la puerta del tabernáculo. Entonces, hemos estado estudiando lo que se debía hacer en cada sacrificio, y ahora en este punto, en el capítulo 17, me dice, bueno, todo esto que te he descrito que se debe de hacer, ¿y cómo se debe de hacer? Se debe de hacer en el tabernáculo, no fuera de él. Entonces está prohibiendo hacer sacrificios en otros lugares que no sea el tabernáculo. En Génesis podemos encontrar hombres de Dios que sacrificaron en altares. Noé, al salir del arca, hizo un altar y sacrificó a Dios. A Abraham, a Isaac, los vemos en momentos específicos de su vida haciendo un altar y sacrificando en el altar. Pero ahora, ya que está el tabernáculo, ya que comenzaron a hacerse los sacrificios, estaba prohibido hacer un sacrificio fuera del tabernáculo. Si se llevaba a cabo en el tabernáculo, se iba a hacer a la manera en que Dios lo había mandado, por la persona que Dios había destinado para hacerlo, el sacerdote, y iba a lograr lo que estaba destinado a lograr un sacrificio, que como vimos en el versículo 30 del capítulo 16, era para limpiar todos los pecados. Ya sea un sacrificio de paz, de comunión, como lo vimos en el pasado, ya sea un sacrificio de cereales o un sacrificio de culpa, de pecado, todos estos están incluidos aquí, y llevándolo al tabernáculo, entonces lograban lo que estaba destinado a lograr ese sacrificio. Fuera del tabernáculo, como dice el verso 4, era simplemente matar un animal sin propósito. Era matar un animal sin propósito. Pero más allá de simplemente no hacerlo en el tabernáculo, podía fuera del tabernáculo representar dos cosas. Una de ellas es idolatría. Mira lo que dice en el versículo 7 de Levítico 17. Nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿qué dice? A los demonios. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Ahora es interesante, me llama la atención esta palabra nunca. La busqué y encontré que significaba, ¿sabes qué? Nunca, ¿no? O sea, nunca lo hagas, ¿no? Ahora que me digan nunca más sacrificarán, me está dando a entender que lo estaban haciendo, que lo venían haciendo, y desde este momento es nunca más lo van a hacer, ¿no? ¿Y de dónde aprendieron a hacer esos sacrificios? ¿De dónde salieron esos sacrificios? Bueno, el pueblo de Israel, si recuerdas, está en el desierto, camino hacia la tierra de Canaán, pero está en el desierto porque Dios los sacó de la esclavitud de un imperio llamado Egipto. Entonces Dios los había sacado de Egipto, y muchos de estos hombres traían incluso ídolos que habían obtenido en Egipto, dioses con D minúsculas. Aquí en este versículo me dice demonios. Ya no vas a sacrificar a los demonios. Ahora todos los sacrificios vendrán acá al Dios verdadero. La palabra demonio aquí en el versículo 7 es la palabra que se puede traducir también como ídolos sátiros. La palabra sátiros me habla de mitología, ¿no? Y esta palabra suele describir un ser que era objeto de una adoración pagana, de una adoración de un pueblo pagano. En Deuteronomio capítulo 32, si me acompañas, Deuteronomio 32, versículo 17, ahí en Deuteronomio 32, 17, Moisés está haciendo un canto, yo lo llamaría rap, pero realmente es una canción, ¿no? Era un poema, ¿no? A la manera hebrea de escribir poesía, como comparaciones, ¿no? Pero eso es otra cosa. En el versículo 17 dice en su canto estas palabras: sacrificaron a los, ¿qué dice? Demonios. Es la misma palabra, demonios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, y a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Entonces de repente la instrucción es nunca más sacrificarás a los demonios.
Venían haciéndolo del pasado, arrastrando otros dioses que traían del pasado. Pero en el futuro incluso lo iban a hacer una vez más. En la historia de Israel hay una monarquía, y muchos conocen al rey David, no el de las mañanitas, pero sí el de la Biblia. El rey David tuvo un hijo llamado Salomón que continuó con ese reinado, el reino de Salomón. Pero después de que murió Salomón, el reino se dividió en dos. Roboam, su hijo, fue estricto, y Jeroboam entonces dividió el imperio, y ahora eran dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y el reino de Israel no pertenecía al reino de Israel, Judá, donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo, a donde tenían que llevar estos sacrificios. Y entonces Jeroboam, siendo rey de la otra porción que no incluía Judá, se le ocurrió una cosa: hagamos accesible la religión a todos, ¿no? ¿Para qué van a regresar a Judá? ¿Para qué van a ir al reino donde gobierna Roboam? Entonces él destinó dos lugares de adoración. Mira, en Segunda de Crónicas capítulo 11 lo describe. Segunda de Crónicas capítulo 11, estamos en ese momento de la historia, y Jeroboam decide esto. En el verso 15 del capítulo 11 de Segunda de Crónicas dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los, ¿qué dice? Demonios, y para los becerros que él había hecho. En Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes y Segunda de Crónicas describen hechos paralelos, ¿no? En Primera de Reyes capítulo 12 verso 28 dice que Jeroboam, teniendo consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, escucha estas palabras: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Uno podría decir mentiroso, ¿no? Entonces ya sabes de dónde proviene la mentira, ¿no? ¿Recuerdas a Jesús hablando de Satanás como el padre de mentiras, ¿no? Jeroboam de repente decide decirles una mentira al pueblo y decirles: estos son tus dioses. El Dios que yo puse en Dan y en Betel, estos becerros, estos demonios, son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya basta. Ya no vayan a Jerusalén, ya no vayan a Jerusalén. Entonces la idolatría, este sacrificio, estamos hablando de cómo Dios manda que los sacrificios tengan que ser en el lugar del tabernáculo, en el tabernáculo, y no fuera de él. Fuera de él representaban esto, idolatría. Y la idolatría podía venir del pasado o podía llegar a futuro, como sucede con Jeroboam. Y me llama la atención en el canto de Moisés, diciendo así: dioses que no habían conocido y nuevos dioses venidos de cerca. Ahora, en un paralelo con nuestra vida, nosotros hemos sido sacados de Egipto, y no de un Egipto físico, pero sí de la esclavitud del pecado. Nos tenía completamente controlados. La Biblia me dice que aquel que se somete a algo es esclavo de esa cosa, y éramos esclavos del pecado, y Jesucristo nos rescató. Y cuando miramos hacia atrás en eso, de repente dices: wow, cuántos ídolos tenía y cuántos dioses y demonios adoraba, ¿no? Me recuerdo cuando recién me convertí, ¿no? Recuerdo que yo tenía un montón de cosas colgando en mi cuello, ¿no? Que después Tere me dijo que le daba miedo, ¿no? Ese tipo de cosas, porque tenía infinidad de cosas que me habían regalado y ahí las traía colgando, según yo, ¿no? Para que me protegieran o algo. Pero en realidad, al venir a Cristo me di cuenta, esto es, y lo dejé a un lado, ¿no? Pero debo de tener cuidado, porque después de 13 años de ser cristiano, a lo mejor en mi caminar he empezado a adquirir otros dioses o demonios que estoy adorando. En este sentido estoy hablando de cómo invierto mi tiempo y mi esfuerzo, en qué lo invierto. Dios me dice: ámame con todo mi corazón. Esto estaba separándolos de Dios, porque los llevaba a adorar a demonios, a adorar a otros dioses, y al final creerte una mentira como: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Pero luego
En Levítico 17, versículo 7, también estos sacrificios fuera del tabernáculo representan infidelidad. Mira lo que dice ahí: nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han, ¿qué dice? Fornicado. Y es una palabra fuerte en este contexto, fornicar, ¿no? Me está hablando de inmoralidad, ¿no? De infidelidad. Y lo que está sucediendo es que la Biblia me pone a Dios, Jehová de los ejércitos, como el Padre, como un papá para el pueblo de Israel. Así también en el Nuevo Testamento, en la iglesia, se nos muestra a Jesús como nuestro esposo, nosotros la esposa, ¿no? Así entonces el estar frente a otros dioses y sacrificar a demonios era fornicar con esos dioses, era serle infiel a Dios. En Deuteronomio 32, volviendo ahí, me dice en el verso 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Y luego termina el versículo diciendo ¿qué? Hijos infieles, han fornicado, infidelidad. Este mandato de venir al tabernáculo a sacrificar y solo hacerlo ahí iba a evitar que el pueblo fuera infiel a Dios. Incluso que el pueblo pecara en el primer mandamiento que Dios les dio. En Éxodo capítulo 20 aparecen los mandamientos que le dio a su pueblo. Y en Éxodo 20 versículo 3 me dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al venir hasta el tabernáculo a sacrificar, iba a evitar que rompieran este primer mandamiento de tener dioses ajenos. En Éxodo 34, Dios extiende este mismo mandamiento para su pueblo en el versículo 14. Me dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás, dice, dioses de fundición. Entonces, al Dios en Levítico 17 poner este mandato, les iba a evitar romper el primer mandamiento, evitar caer en esta idolatría o en esta infidelidad. Y en el versículo 7 de Levítico 7 me dice que esto es estatuto perpetuo, dice, por sus edades, para siempre. Entonces esto es algo que tenían que llevar a cabo para siempre el pueblo de Israel, cosa que el día de hoy no pueden hacer. No hay un templo donde se pueda llevar a cabo un sacrificio, ¿no? Pero a partir de ese momento y todas sus generaciones venideras tenían que ir al templo y sacrificar en el templo y no de otra manera. Ahora, además de evitar que rompieran el primer mandamiento, evitar que cayeran en idolatría o infidelidad, creo también que era una instrucción que se podía dar. Porque imagínate de repente, ¿no? Tu hijo: oye, tenemos que ir a Jerusalén, hay que preparar todo el viaje, vamos a sacrificar allá. Y de repente tu hijo: oye, pero ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿No? O sea, mejor hagámoslo aquí. ¿Para qué vamos hasta allá? O sea, queremos evitar la fatiga, ¿no? Ir hasta allá para el sacrificio, pues hagámoslo aquí de una vez, ¿no? No, Dios está en todas partes. No, Dios es Dios de Israel y estamos en Israel, hagámoslo aquí. Pero no, el mandato era ir hasta allá. Y me lo imagino claramente, la familia llevando el animal sin mancha hasta llegar allá, los hijos preguntándose: ¿por qué vamos acá? ¿No? Y el padre diciéndoles: es que tenemos que venir, el mandato es venir hasta acá. Y llegar al lugar y ver ese animal por primera vez, su sangre derramada sobre el altar. ¿Y por qué se derrama la sangre? Es que esa sangre es para expiación. Esa víctima inocente está tomando nuestro lugar. Él está cubriendo nuestro pecado. E imagínate toda la instrucción que se genera a partir de ir hasta ese lugar y ver al sacerdote. ¿Y por qué el sacerdote? ¿Y por qué ese sacerdote está vestido distinto a estos sacerdotes? ¿Y por qué lo hacen de esta manera? ¿Y por qué se quema la grosura? Y todo esto es una instrucción que se le está dando a las nuevas generaciones. Qué interesante.
Porque Jeroboam lo que hizo fue reinstruir al reino de Israel. ¿Sabes qué? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Pero cuando iban hasta allá era no, este es el Dios verdadero, que habita entre nosotros, que está en el lugar santísimo. Eran instruidos en la verdadera historia del Dios verdadero que los había sacado de Egipto. Ese era el mandato. Como te diste cuenta en la porción que leí ya, también hay un castigo por no cumplir con este mandato. En el versículo 4 me dice que esa persona que incurría en esta falta, dice en el versículo 4, será culpado de sangre, ¿no? Era una muerte sin propósito y se consideraba una especie de asesinato. En el mismo versículo 4 me dice que la persona que hacía esto era cortado de entre el pueblo. En el verso 9 incluso me dice, será igualmente cortado de su pueblo. Ahora en Deuteronomio 32 leímos que Dios dice, me han provocado a ira, esconderé mi rostro de ellos, ¿no? Entonces en realidad el sacrificar a otros dioses o demonios, lo que iba a hacer era romper una comunión con el pueblo de Israel, pero aún peor, Dios escondería el rostro de aquellos que lo hacían. Era muy serio. Sacrificar a otros ídolos y a otros dioses era muy serio. Romper la comunión con el Dios verdadero. Ahora, ¿para quiénes es este mandato? En el versículo 8 me lo dijo. Para los de la casa de Israel o los extranjeros que moren entre ustedes. Porque de repente podía haber un extranjero viviendo entre el pueblo de Israel y que diga, no, pero mi Dios está en la tierra en la que yo vivía y yo voy a sacrificar a ese Dios en el que yo creo, ¿no? Hace años, tenía 16 años, perdónenme, pero era muy chavo yo, tenía 16 años y me fui a vivir a Estados Unidos. Mi papá me envió para que aprendiera a hablar inglés, entonces me inscribieron en una preparatoria pública en Estados Unidos y iba a esa preparatoria y lo único que fui a hacer es aprender inglés. Gracias a Dios que mi papá me mandó para allá porque ahora puedo, por ejemplo, la semana pasada asistir a una conferencia de pastores completamente en inglés y entender lo que están diciendo, y es gracias a eso que mi papá me decidió enviar allá, ¿no? Aunque lo odié, la verdad, en esos años porque me separaba de mis amigos. Pero en mi corazón rebelde con el que iba, yo siendo mexicano, alrededor de puros americanos, de repente hicieron un evento en el auditorio, ¿no? Y ahí estábamos en el auditorio y todos se levantan porque llegó la bandera de Estados Unidos y a cantar el himno, ¿no? Y yo sentado, y dije, pues yo soy mexicano, ¿a mí qué? Y me quedé sentado en mi asiento, ¿no? Bueno, ni modo que en otro lado. Y me quedé ahí, plantado. Dije, yo no soy americano, ¿yo por qué voy a cantar este himno? Y de repente llegó una persona atrás de mí y me apretó aquí el hombro lo más duro que pudo y me dijo, te levantas. Y es que ellos, te levantas. Y ahí me tienes, ok, aquí estoy. ¿Qué quiere decir con esto? Mi ejemplo de rebeldía iba a ser un ejemplo para los que estaban ahí alrededor. Y el pueblo, los extranjeros que vivían en este pueblo, no se les permitía sacrificar a otros dioses porque iban a ser un ejemplo para aquellos que eran israelitas. Iban a terminar diciendo, pues si él puede sacrificar a su Dios aquí, ¿por qué yo no sacrifico a mi Dios aquí? Entonces era prohibido hacer sacrificios en otro lugar. Esto hacía que el perdón de pecados fuera solamente a través de un sacrificio en el templo, solamente a través de la manera en que Dios lo mandó y a través del sacerdote que Dios puso en ese lugar. Y era la única manera de tener expiación, purificación, limpieza de pecado. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, en el versículo 10 comienza este segundo mandamiento. El primero tiene que ver con sangre derramada, sangre de sacrificio. El segundo mandamiento tiene que ver con sangre consumida, con comer sangre. Dice así en el verso 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, de la misma manera que hará expiación de la persona. Por tanto,
He dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará, dice, su iniquidad. El segundo mandamiento en esta porción es no comer sangre. El versículo 10, 12 y 14 lo repiten una y otra vez: no comer sangre de ningún animal. ¿Qué se tenía que hacer con la sangre? Pues como dice aquí, o se llevaba al tabernáculo y era derramada sobre el altar, o si era en el campo y cazaron un animal que era posible comer, se tenía que derramar la sangre, tirarla en el campo y cubrirla con tierra, pero nunca comerla. El castigo para este mandato también es muy fuerte. Dice: pondré mi rostro contra tal persona, la cortaré de entre el pueblo. En el verso 14 dice: lo cortaré, será cortado, no tendrá comunión con el pueblo, ¿no? Y la última porción me habla de comer un animal que encontramos muerto. Mira, este animal ahí está muerto, partámoslo y repartámoslo, comamos, ¿no? Pero no, la sangre de ese animal muerto no fue derramada como debía de ser. Estabas comiendo carne con sangre y incluso podía ser era contaminación. Como ya vimos, tocar un animal muerto contaminaba a la persona, y más aún comer la carne de un animal muertos. Ahora, otros pueblos comían moronga, ¿no? O sea, en serio. Le llamaban algo así como carne negra, ¿no? Y era una combinación de sangre y otras cosas, y la cocinaban y comían moronga. O algunos otros pueblos bebían sangre, ¿no? Al animal lo desangraban, ponían una copa y esa sangre fresca la bebían pensando que podía tener algún cierto poder curativo o cualquier otra cosa. Y de repente llega aquí y dice: no lo harás. Pero yo creo que hay una mayor razón que simplemente los pueblos alrededor comían sangre y ustedes no deben de comer sangre. Porque en realidad en esta porción no me da esa razón. La razón que me da es mucho mayor que los pueblos coman sangre o moronga, ¿no? Me dice en el verso 11, ¿por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y la sangre, dice, yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que me está diciendo es que esta razón mucho más grande es que la sangre tiene un destino, y esa sangre en la cual está la vida representa expiación y representa vida. Este mismo versículo 11 en la NTV se lee así, está un poco más entendible, dice exactamente lo que dice esta porción, dice de esta manera: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. En la sangre dada a cambio de una vida, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. O sea, la sangre representaba la vida, y la sangre representando la vida era derramada para purificar a aquel que presentaba ese sacrificio. La sangre representa vida, la vida está en la sangre, me dice el verso 14 y me lo vuelve a repetir. Ahora es muy claro, o sea, es muy claro, la sangre representa la vida. La pérdida de sangre provoca pérdida de la vida, ¿no? O sea, sangre que empieza a salir de tu cuerpo, ¿no? Empiezas a pensar: me voy a morir, ¿no es así? ¿No? Un amigo por ahí lo vivió hace algún tiempo. Me voy a morir, me está saliendo tanta sangre que me voy a desangrar, me voy a morir.
La sangre representa vida. Es algo interesante. Cuando tú ves a una persona o que tuvo un accidente o algo y está inconsciente en el piso, generalmente checas dos cosas. La primera que checas es una que está respirando. Te acercas a su nariz y sientes el aliento de su nariz y entonces dices, está vivo, ¿no? Si no tiene aliento, quiere decir que no tiene vida. ¿No es así? Ahora es interesante, en Génesis capítulo 3 se relaciona este aliento con la vida. Dice que Dios soltó aliento de vida sobre el barro y fue el ser un ser viviente. Y cuando no hay ese aliento, no hay vida. Pero también con la sangre sucede así. Cuando hay alguien inconsciente, checas que esté respirando y luego checas que esté herido. Y si está herido, puede estarse desangrando. Y si no hay sangre, no hay vida. Y hay una gran y cercana relación de esto con la vida, el aliento y la sangre. Ahora, no es que haya poderes en la sangre, sino que la sangre es lo que mantiene al cuerpo con vida. Una persona desangrándose y que pierde cierta cantidad de sangre, tiene que añadírsele sangre a su cuerpo para poder seguir con vida. La sangre representa vida. Pero también la sangre representa, como ya dije, expiación, limpieza, purificación, una vida por otra vida. La vida de una víctima inocente por la vida de un pecador culpable. Y así era. Cuando iban al tabernáculo, eso era lo que representaba esa sangre. Que esa sangre derramada era una vida derramada en vez de mi vida. ¿Por qué? Porque soy pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces Él está dando su vida, esta víctima inocente está dando su vida para que yo pueda tener vida. Lo está haciendo en mi lugar. Ahora, estas dos cosas que acabo de decir no son una sombra de Cristo. No fue precisamente eso lo que Cristo vino a hacer. Los mandatos para el pueblo de Israel y este capítulo 17 no son otra cosa sino una ventana para ver otra vez, una vez más a Cristo. El hecho de que solo sucede en el tabernáculo me habla de solo una manera para el perdón de pecados, para cubrir el pecado, para limpiar de pecado. Y Jesucristo es el único camino para que nosotros tengamos perdón de pecados. No hay otra manera para perdonar el pecado de nuestra vida. No hay recursos en nuestra vida para saldar la cuenta que tenemos contraria en contra de nosotros. No hay ni siquiera otra persona que pueda pagar esa culpa o pagar esa deuda. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos. Y no hay otro camino. Y esta segunda parte, en la sangre está la vida. ¿No fue Jesús el que tiene vida dando su vida por nosotros? En Mateo 20:28 me dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí me está hablando de esto. Si la sangre es la vida, entonces ¿qué es lo que Jesús va a dar? Va a dar su sangre. Si dice dará su vida en rescate por muchos, eso es lo que Él está pagando. Jesús en la cena, en la última cena en Marcos capítulo 14 versículo 24, cuando levanta la copa, dice: esta copa es sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Esto es sangre que va a ser derramada. Y como ya vimos, la sangre derramada representa una víctima inocente por un pecador culpable. Pero más allá de esto, en Romanos capítulo 5 me habla de, y todo el Nuevo Testamento, me habla de sangre, una y otra vez. O sea, si es Cristo precioso, su sangre es igualmente preciosa. Y sin Cristo estamos perdidos y sin esperanza. Imagínate, sin su sangre estamos sin esperanza y perdidos. En Romanos 5:9 me dice: pues mucho más, estando ya justificados, ¿qué dice? En su sangre. La Biblia me dice que la justificación es en su sangre.
Justificación es decir de una persona que es justo. La justicia es algo que necesito para estar delante de Dios. Porque Dios es justo, necesito ser justo para estar delante de Él. Y la justificación viene de su sangre derramada. Pero no solamente eso, mira, más adelante en Efesios capítulo 1, en el versículo 7, me dice, en quien tenemos redención por su sangre. No solo la justificación, sino la redención es por su sangre. Redención me habla de pago, me habla de pagar una deuda. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, saldada nuestra cuenta por su, dice, sangre. En Colosenses 1:20. Fíjate cómo vamos a ir avanzando por el Nuevo Testamento y vamos a ver sangre, sangre, sangre. Colosenses 1:20 me dice, al final, haciendo la paz mediante, ¿qué dice? La sangre de su cruz. Si podemos tener paz con Dios, la única manera de tener paz con Dios es mediante la sangre de su cruz, su vida derramada, su sangre derramada. En Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 22 me dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, haciendo relación con la ley en el Antiguo Testamento, y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, no hay perdón de pecados, no hay esperanza para ninguno de los que estamos aquí. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el costado el costado del Señor Jesús fue atravesado con una lanza, y Lucas lo ve y lo describe y dice, y de su costado salió sangre y agua. Esa sangre nos ha justificado, redimido, nos ha rescatado de una manera vacía de vivir, nos ha purificado. En Primera de Juan, mira, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 me dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la ¿qué? Sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es más, incluso hasta en el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 me dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y mira lo que dice al final, al que nos amó y nos, ¿qué dice? Lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Su sangre. El capítulo 17 de Levítico lo que quiere mostrarnos es que solo hay un camino, y ese es Jesucristo, y solo su sangre, porque en la sangre está la vida, pudo liquidar nuestra deuda y rescatarnos y salvarnos a nosotros. Su vida por nuestra vida. Es interesante. Para el judío era inconcebible comer sangre o beber sangre. Era totalmente prohibido. Y todo con el destino de que cuando llegara Jesús, su sangre fuera esa sangre que nos limpia, nos justifica, nos redime, nos perdona. Pero hay unas palabras de Jesús que suenan y siguen resonando hasta nuestros días. Mira, acompáñame a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 la multitud lo sigue. Y lo sigue porque querían pan, ¿no? O sea, Jesús había multiplicado los panes y los peces, y entonces los seguían porque dicen, pues Él nos va a dar de comer otra vez. Y Jesús los confronta con eso. Ustedes lo único que quieren es pan, ¿no? Pero llega el punto en el que Jesús dice que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Dice, sus padres en el desierto comieron pan, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo.
Pero llega un punto a hacerse cada vez más personal, más íntimo, ¿no? Y dice en el versículo 53 de Juan 6. Juan 6:53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis, ¿qué dice? Su sangre, no tenéis vida en vosotros. A los oídos de un judío que no podía comer sangre porque era un mandato no hacerlo, escuchar que Jesús dice: tienes que beber mi sangre, es esto, ¿no? Comer mi carne, beber su sangre. Ahora, es muy claro que Jesús no está hablando de una manera literal, sino está utilizando un sentido figurado. Para la interpretación de la Biblia hay reglas para interpretar pasajes como estos, y una de las reglas es: si el sentido literal es algo inmoral, entonces es sentido figurado. Comer carne, Jesús no nos está diciendo que nos hagamos caníbales, sino Jesús está en un sentido figurado hablado. Así hablaba el Señor Jesús. Jesús dice: yo soy la puerta, y no tenía una perilla, ¿no?, en la panza. O yo soy el camino, y no tenía una raya pintada blanca a través de su cuerpo. Jesús dice: come mi carne y bebe mi sangre, y no está hablando de una manera literal, ¿no? Pero mira lo que dice: beber su sangre. Dice: si no bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene, ¿qué dice? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si no bebes mi sangre, dice Jesús, no tienes vida. Si comes mi sangre, tendrás vida eterna. ¿Y qué es la sangre? En la sangre está la vida. Y lo que Jesús está diciendo es: identifícate con mi vida. ¿Y qué es lo que vino a Jesús a hacer? Lo acabamos de leer. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a derramar su sangre para pagar el precio, justificarnos, redimirnos. Todo esto. Cuando Jesús dice: bebe mi sangre, está de acuerdo con mi vida y con lo que he venido a hacer. Juan en su evangelio dice que aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Por lo tanto, Juan lo que hace es unir estas dos ideas. Beber la sangre de Jesús es creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque de esa manera, y solo de esa manera, tendrás vida. Ahora Jesús dice en el versículo 55 de Juan 6: porque mi carne es verdadera comida, y mi, ¿qué dice? Sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también, ¿qué dice? Vivirá por mí. Vivirá por mí. La sangre del Señor Jesús es verdadera bebida. La sangre del Señor Jesús hace que yo pueda tener vida y vivir por Él. Vivir por lo que Él hizo y lo que Él es. Así es que Levítico 17 lo que hace es mostrarme una ventana hacia quién es Jesucristo. Y si tú estás escuchando por primera vez esto, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús. Creer que Él es el Hijo de Dios. Comer su carne y beber su sangre, porque en su sangre está la vida y vida eterna. Y es la única manera de tener vida con el Padre, con el Creador, por la eternidad. Dices: bueno, si no bebo esa vida, entonces mi vida cuando se acaba y se acabó. No. Todos tenemos vida eterna, pero la sangre de Jesucristo es el camino para tener esa vida con el Creador del universo y no con el eterno castigo. Porque si te diste cuenta, en las leyes y mandatos había algo que era un castigo: será cortado de mi pueblo. Y claro, el no beber la sangre de Jesús, no comer su carne, me hace no tener comunión con el Dios eterno, y me mantendrá así por la eternidad. Lo que tienes que hacer es beber su sangre, comer su carne y vivir eternamente y tener vida por medio de Él, ¿no? Así es que si tú estás escuchando por primera vez esto, lo que tienes que hacer es eso: creer en el Señor Jesús. Él es el único camino
y es su sangre lo que puede justificarte, redimirte, rescatarte, purificarte, limpiarte, lavarte. Sin su sangre no hay esperanza, ¿verdad? Ahora, yo sé que la pregunta en algunos de ustedes es: ¿y entonces sí podemos comer moronga o no? Hace tiempo una señora se me acercó y me dice: ¿y entonces qué? Yo no me puedo echar el taquito de moronga en el tianguis. O sea, mi hija que viene acá me dijo que ya no puedo comer moronga, ¿no? Entonces, ¿puedo no comer carne? A mí no me... La verdad es de las únicas y pocas cosas que no me gustan. La moronga no me gusta, ¿no? La otra vez la estaban cocinando y pues no. Otra cosa que no me gusta es el huitlacoche, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que a muchos les gusta el huitlacoche. Es que aquí en el DF comen cosas bien raras, ¿no? Es así como, ¿por qué comen sangre? ¿No? ¿Y por qué comen hongos? Pues esos maíces se tiran. En otras regiones se tiran y acá lo cortan para hacer un guisado, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema con esto de no comer sangre. Pues no como porque no me gusta. Aquel que come sangre, pues tiene problemas. ¿Oramos? No, no es cierto. Yo creo que estas cosas, hay una porción en la palabra donde había judíos que querían hacer que aquellos que se convertían a Cristo, no siendo judíos, se convirtieran primero al judaísmo y entonces serían creyentes. Y entonces Pedro se levanta y dice: no, lo que yo vi en casa de Cornelio es sorprendente. Hubo no judíos que vinieron a Cristo y recibieron el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces cumplir la ley es algo que no los vamos a hacer cumplir porque ni siquiera nosotros podemos cumplirla, ¿no? Y entonces deciden en un consenso mandar una carta y decirles: no necesitan ser judíos, no necesitan circuncidarse, pero sí absténganse de comer sangre, de ahogado y de fornicación. Apártense, dice, de esas cosas, ¿no? Y lo escribieron con el fin de no hacer tropezar a algunos judíos que estaban en esas mismas congregaciones, ¿no? Porque ahí estoy en la congregación y está un judío ahí que nunca ha comido sangre y de repente está el mexicano, ¿no? Ahí con su taco de moronga, ¿no? Y dándole y echándole salsa y demás, ¿no? Y dice: no queremos hacerlos tropezar. Pero creo definitivamente que esto cae en esta clasificación de conciencia. Si tu conciencia te dice que no lo hagas, no lo hagas y listo, ¿no? Ahora, lo que representa es lo que acabo de enseñar durante toda esta hora. Representa la vida y la vida del Señor Jesús, ¿no? Ahora entiendo una cosa: la sangre de Cristo fue suficiente y te libra de todo pecado, incluso de comer morón, ¿no es cierto? Te libra de pecado, ¿no? Entonces, si tu conciencia no te reclama, yo creo que tienes libertad de echarte un taquito de moronga, ¿no? Está bien, ¿no? Ahora, si tu conciencia te dice y empiezas a decir no, pues entonces no lo hagas y listo, ¿no? La sangre de Cristo es suficiente. Pero déjame tocar otro tema que creo que es muy importante. Al principio y hace rato, la invitación es para aquel que no conoce de Cristo: entrégale tu vida a Cristo. Bebe su sangre, come su carne, sé salvo. Su sangre es lo que te da vida. Pero de repente a los que ya somos creyentes, de repente estas cosas nos preguntamos qué debemos de hacer. Pero hay otra cosa, y una cosa que mencioné: nunca sacrificar más a los demonios, ¿no? Muchos de nosotros venimos o muchos algunos de los que estamos aquí, venimos de incluso santería o diferentes cuestiones relacionadas con eso, porque aquí en esta ciudad y en México y en el mundo entero, porque el mismo pueblo de Israel hizo su becerro de oro y creyó que eso era lo que lo había rescatado. Así en el mundo entero, la Biblia me dice: aquel que no reconoce y no le da gracias a Dios por ser Dios, va a terminar haciendo imágenes que va a poner ahí y se va a postrar ante esas imágenes, ¿no? Y de repente pensamos, viniendo de allá, porque venimos de allá y de este culto o de cualquier culto, a lo mejor era una pequeña estatua, a lo mejor era una estatua gigante que ocupaba todo un cuarto de tu casa, ¿no? Y de repente pensamos: es que si hago algo en contra de eso, me va a venir la maldición, ¿no? Déjame decirte una cosa: la sangre de Cristo es suficiente y te libra de pecado.
Y de repente muchos creyentes incluso dicen, ay, les aviento unas florecitas o le prendo algo para no vaya a ser que, ¿no? Pero la verdad no es necesario. No es necesario. Nunca más sacrifiques a los demonios. Ya no es necesario. Jesucristo te ha librado de eso, ¿no? Y no tengas miedo, no tengas temor. Porque a lo mejor te aleccionaron que si dejabas ese culto te iba a suceder esto, ¿no? O te iba a suceder aquello, o te iba a suceder esto otro. La verdad, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Su sangre tiene poder. Ahora, de repente pensamos y dices, no, pero es que me van a hacer un trabajito. No, es que a mí se me hace que ya me hicieron un trabajo. No, la verdad es que nada que ver. O sea, te aseguro que si aquellos que te hacen trabajo están así pensando, ¿y por qué no le pasa nada? Ya llevo como 3 trabajos que le hago y nada pasa. Y la verdad es que el Señor te está protegiendo porque su sangre es suficiente. No necesitas tener temor o tener miedo. Su sangre tiene poder, ¿ok? Y entonces deja ese juego, deja ese lado. No te atormentes porque si de repente escuchaste una voz, fue el vecino que habló y listo. Y habló más fuerte y se acabó. En Jesucristo hay poder y hay libertad. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que te condene. No pienses en eso. Así al cuate que te está haciendo trabajos y que te ve y te dice, oye, ¿no te has sentido mal? Le dices, ¿sabes qué? No, Jesucristo es el dueño de mi vida y puede ser tu dueño también y te ama a ti también. Dile eso.